Mi nombre es Elena. Tengo 29 años y hasta hace poco trabajaba como gerente financiera en uno de los bancos más importantes de la ciudad. Digo hasta hace poco porque mi vida dio un giro completo cuando mi hermano menor, Carlos, decidió arruinar a nuestra familia con su adicción al juego. Todo comenzó en una típica cena familiar de domingo. Estábamos todos reunidos en la mansión de mis padres. Mi padre Ricardo, director de una importante constructora, mi madre Laura, siempre pendiente de mantener las apariencias sociales, mi hermano Carlos, de 25 años, quien supuestamente trabajaba en la empresa familiar, y yo. Elena, ¿cómo va todo en el banco?, preguntó mi padre mientras cortaba su filete. ¿Sigues con esa idea de abrir tu propia consultora? Sí, papá. De hecho, ya tengo ahorrados casi $250,000. En unos meses podré. El sonido de cubiertos cayendo me interrumpió. Carlos había dejado caer su tenedor, su rostro pálido como el papel. «Carlos», preguntó mamá. «¿Estás bien, cariño?» Antes de que pudiera responder, el timbre sonó. María, la empleada doméstica, fue a abrir. Segundos después, 2 hombres de traje entraron al comedor como si fueran dueños del lugar. «Buenas noches», dijo el más alto, su voz fría como hielo. «Soy Javier Mendoza, y este es mi asociado. Venimos a cobrar la deuda del señor Carlos Martínez». Mi padre se levantó de inmediato. «¿Qué deuda? ¿De qué están hablando?» «Su hijo nos debe $200,000», respondió el otro hombre, sacando un fajo de pagarés. «Ha estado frecuentando nuestro casino durante los últimos 6 meses. Anoche perdió una suma considerable y prometió pagar hoy». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre se llevó una mano al pecho, mientras mi padre miraba los documentos con incredulidad. «Carlos», susurró mi padre, su voz temblando de rabia. «¿Qué has hecho?» Mi hermano comenzó a llorar, algo que no había visto desde que éramos niños. «Lo siento, papá. Pensé que podía recuperar lo que perdí. Cada vez apostaba más y...» «Tienen 48 horas», interrumpió Mendoza. «Si no recibimos el pago completo, tomaremos medidas desagradables». Después de que los hombres se fueron, el infierno se desató en el comedor. «¿Cómo pudiste ser tan irresponsable?», rugió mi padre. «Todo el dinero que invertí en tu educación, el puesto que te di en la empresa». «La empresa», murmuró mi madre. «Ricardo, ¿él no tenía acceso a...?» Mi padre corrió a su estudio. Minutos después, escuchamos un grito de rabia. «Robaste dinero de la empresa. $150,000. Carlos se encogió en su silla. Iba a devolverlo cuando ganara, solo necesitaba un poco más de suerte. Mi padre se derrumbó en su silla, repentinamente envejecido. «La constructora está pasando por un momento difícil. No tengo $200,000 disponibles ahora». Fue entonces cuando todos los ojos se volvieron hacia mí. «Elena», dijo mi madre, con ese tono manipulador que conocía tan bien. «¿Tú tienes los ahorros?» «No», respondí inmediatamente, entendiendo hacia dónde iba esto. «Ni siquiera lo sugieran». «Es tu hermano», exclamó mi madre. «Es familia». «¿Y qué hay de mi sueño? He trabajado durante años para juntar ese dinero. Cada hora extra, cada bono». «Te lo devolveremos», intervino mi padre. «En cuanto la empresa se recupere». «¿Cómo le devolvieron a la tía Marta los 50,000 que les prestó hace 3 años?» contesté. La tía Marta, hermana de mi madre, seguía esperando ese dinero. «Esto es diferente», gritó mi padre, golpeando la mesa. «La vida de tu hermano está en peligro». «¿Y de quién es la culpa?», respondí, sintiendo años de frustración saliendo a la superficie. «Siempre lo han protegido, siempre han justificado sus errores. ¿Recuerdan cuando chocó el auto nuevo y culparon al jardinero? ¿O cuando reprobó 3 materias en la universidad y pagaron para que las pasara?» «Elena», advirtió mi padre, su voz peligrosamente baja. «Piensa muy bien lo que vas a hacer. Si no ayudas a tu hermano en este momento, ya no serás parte de esta familia». Me levanté lentamente, mirando a cada uno de ellos. Mi madre, retorciendo su costosa servilleta de lino. Mi hermano, sollozando como el niño mimado que siempre había sido. Y mi padre,
El poderoso empresario que siempre había protegido a su hijo varón por encima de todo. Entonces supongo que ya no soy parte de esta familia, dije, tomando mi bolso. No voy a tirar mi futuro por los errores de Carlos. Ya es hora de que enfrente las consecuencias de sus actos. Elena, gritó mi madre. Si sales por esa puerta, olvídate de tu herencia, de tu apellido, de todo. Me detuve en la puerta del comedor. ¿Saben qué es lo más triste? Que están dispuestos a destruir mi futuro para salvar a alguien que nunca aprenderá. Mientras caminaba hacia mi auto, escuché a mi padre gritar, «Ya no eres mi hija. ¿Me oyes? Ya no eres una Martínez». Lo que ninguno de ellos sabía era que mi tío Roberto, el hermano menor de mi padre y la oveja negra de la familia, había escuchado toda la conversación desde el jardín, donde fumaba a escondidas como era su costumbre. Y él guardaba un secreto que haría temblar los cimientos de nuestra familia. Apenas había llegado a mi apartamento cuando recibí un mensaje de texto. «Espérame en el café de la esquina. Tenemos que hablar». Tío Roberto. Mi tío Roberto siempre había sido la vergüenza de la familia, según mi padre. Mientras el resto presumía de títulos universitarios y conexiones empresariales, Roberto había elegido ser fotógrafo independiente, viajando por el mundo y viviendo sin responsabilidades, como decía mi madre con desdén. Lo encontré en una mesa del fondo, con su característica chaqueta de cuero y una expresión que nunca le había visto antes. «Siéntate, Elena», dijo, empujando una taza de café hacia mí. Escuché todo lo que pasó. ¿Estabas allí? Siempre voy a fumar al jardín durante las cenas familiares. Es la única forma de soportarlas. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Lo que hiciste fue valiente. No me siento valiente, admití. Me siento perdida. Roberto sacó un sobre amarillento de su chaqueta. ¿Sabes por qué tu padre me odia realmente? Dice que eres irresponsable, que avergüenzas a la familia. No. Roberto abrió el sobre. Me odia porque sé la verdad sobre cómo comenzó su imperio. Los documentos que sacó estaban amarillentos por el tiempo, pero aún legibles. Eran fotografías antiguas, contratos, y lo que parecían ser cartas. Tu abuelo no le dejó la constructora a tu padre, dijo Roberto. Me la dejó a mí. Me quedé sin aliento. ¿Qué? Tu abuelo sabía que Ricardo era ambicioso. Demasiado ambicioso. Yo era el menor, pero siempre estuve más cerca de papá. Compartíamos valores, una visión de cómo debía manejarse el negocio familiar. Extendió una fotografía, mi abuelo y él, mucho más joven, frente a la antigua oficina de la constructora. El día que papá murió, Ricardo entró a su estudio y encontró el testamento. Se suponía que yo heredaría la empresa, mientras él recibiría otras propiedades. Pero tu padre alteró los documentos. No, susurré. Papá no haría eso. No, Roberto rió amargamente. ¿El mismo hombre que acaba de desheredarte por no sacrificar tu futuro? El que ha encubierto cada error de Carlos. Sacó más documentos, copias del testamento original, pruebas de la alteración, incluso una carta de mi abuelo explicando sus razones. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque para cuando descubrí la verdad, tu padre ya había transformado la empresa. Había hecho tratos, contraído deudas. Cambiado la estructura completa. Además, pausó, mirándome con tristeza, estabas tú. Eras solo una niña. No quería que crecieras en medio de un escándalo familiar. ¿Y ahora? Ahora tu padre acaba de cometer un error crucial. Te amenazó con desheredarte de algo que, técnicamente, nunca fue suyo para heredar. El sonido de mi teléfono interrumpió la conversación. Era un mensaje de mi madre. Tu padre está furioso. Carlos confesó que debe más dinero a otras personas. Ven inmediatamente y arreglemos esto como familia. Mostré el mensaje a Roberto. ¿Cuánto más debe Carlos?, preguntó. Conociendo a mi hermano, probablemente el doble. Me froté las sienes, sintiendo un dolor de cabeza aproximándose. ¿Qué vamos a hacer? La pregunta es, ¿qué quieres hacer tú? Roberto me miró seriamente. Tengo suficiente evidencia para impugnar el control de Ricardo sobre la empresa. Pero una vez que abramos esa puerta, no hay vuelta atrás. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Carlos. Elena,
por favor. Hay gente peligrosa involucrada. No solo el casino. Me van a matar si no pago. Mientras leía el mensaje, Roberto recibió una llamada. Su rostro se oscureció mientras escuchaba. Era mi contacto en la policía, dijo después de colgar. Tu hermano está metido con la gente equivocada. Han estado investigando ese casino por lavado de dinero y conexiones con el crimen organizado. Dios mío. Elena, Roberto puso su mano sobre la mía. Lo que decidas hacer, te apoyaré. Pero debes saber que tu padre no se detendrá. Si le das el dinero ahora, seguirá manipulándote el resto de tu vida. Me quedé mirando los documentos sobre la mesa. Pruebas de una traición familiar de décadas atrás, que ahora podrían ser la clave para mi futuro. ¿Por qué me muestras esto ahora? Porque eres como yo a tu edad. Tienes principios, sueños propios. No dejes que los destruyan como intentaron hacer conmigo. Mi teléfono sonó por tercera vez. Era un mensaje de mi padre. Tienes una hora para venir a casa con el dinero, o le diré a todos nuestros contactos en la industria financiera que robaste fondos del banco. Nadie volverá a contratarte. Roberto leyó el mensaje por encima de mi hombro y silbó suavemente. Parece que tu padre no ha cambiado nada en 30 años. Sigue recurriendo a la manipulación y las amenazas. Respiré profundo, tomando una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Tío Roberto, ¿tienes todos los documentos originales a salvo? Por supuesto. Los he guardado durante años en una caja de seguridad. Bien, dije, sintiendo una calma extraña. Porque creo que es hora de que la familia Martínez aprenda algunas lecciones sobre consecuencias. La hora siguiente fue una vorágine de actividad. Mientras mi tío Roberto hacía llamadas desde su teléfono, yo me comuniqué con mi contacto en la unidad de delitos financieros del banco donde trabajaba. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Roberto mientras nos dirigíamos a la mansión familiar. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Ellos empezaron esto, respondí, apretando el maletín con los documentos. Es hora de terminarlo. Cuando llegamos, encontramos más autos estacionados de lo esperado. Reconocí el Mercedes de Javier Mendoza, el cobrador del casino, y varios vehículos más que no conocía. La sala estaba llena. Además de mis padres y Carlos, estaban Mendoza y sus matones, dos hombres de aspecto peligroso que supuse serían los otros acreedores, y sorprendentemente, el señor Torres, presidente del banco donde trabajaba. Elena, exclamó mi madre al verme. Gracias a Dios. Trae el dinero, ¿verdad? Mi padre se levantó de su sillón, su rostro rojo de ira al ver a Roberto. ¿Qué hace él aquí? Siéntate, Ricardo, dijo Roberto con una calma letal. Todos necesitamos tener una conversación muy seria. No tenemos nada que. La policía está en camino, lo interrumpí. Junto con los investigadores de la Comisión de Valores. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Qué has hecho?, susurró mi madre. Abrí mi maletín y comencé a distribuir carpetas. Señor Torres, aquí tiene la evidencia de cómo mi padre y hermano han estado usando la constructora para lavar dinero del casino. Me volví hacia Mendoza. Y aquí están los registros de todas las transferencias ilegales que su establecimiento ha procesado en los últimos 3 años. Pequeña zorra, uno de los matones se levantó, pero se detuvo al ver que Roberto sacaba su teléfono. La transmisión en vivo ya comenzó, advirtió mi tío. Cualquier movimiento violento será grabado y transmitido directamente a la policía. El señor Torres hojeaba los documentos con horror creciente. Elena, dijo, esto es muy serio. Lo sé. Por eso también encontrará mi carta de renuncia ahí. No podía seguir trabajando en el banco sabiendo lo que sabía. Nos estás destruyendo, gritó mi padre. A tu propia familia. ¿Familia? Roberto dio un paso adelante. ¿Cómo tú destruiste la mía cuando falsificaste el testamento de papá? Mi padre palideció. No sabes de qué hablas. Oh, sí lo sé. Roberto sacó los documentos antiguos. Y ahora todos lo sabrán. El sonido de sirenas comenzó a escucharse a lo lejos. Les sugiero que se sienten, dije a los hombres del casino. La policía tiene muchas preguntas sobre sus operaciones. Esto no se quedará así, amenazó Mendoza, pero podía ver el miedo en sus ojos. Elena,
Carlos se arrodilló frente a mí, llorando. Por favor, no hagas esto. Me matarán en la cárcel. No, Carlos. La policía te protegerá si cooperas. Es tu oportunidad de hacer lo correcto por primera vez en tu vida. Las sirenas eran más fuertes ahora. Mi madre comenzó a sollozar. ¿Por qué?, preguntó entre lágrimas. ¿Por qué nos haces esto? Porque alguien tenía que detener este ciclo, respondí. Porque estaba cansada de ver cómo destruían vidas por mantener las apariencias. Los siguientes minutos fueron caóticos. La policía entró, seguida por agentes federales. Todos fueron detenidos, los hombres del casino, mi padre, Carlos. Mi madre fue puesta bajo arresto domiciliario mientras se investigaba su participación. En las semanas siguientes, el Imperio Martínez se desmoronó. La investigación reveló décadas de fraude, no solo el testamento falsificado, sino también evasión de impuestos, sobornos y lavado de dinero. Roberto, como legítimo heredero, tomó control de lo que quedaba de la constructora. Necesitaré ayuda para reconstruirla, me dijo un día, mientras tomábamos café en la misma cafetería donde todo había comenzado. Alguien con experiencia financiera y principios sólidos. Sonreí. ¿Me estás ofreciendo trabajo? Te estoy ofreciendo una sociedad. 50-50, haremos las cosas bien esta vez. Mi padre fue sentenciado a 15 años de prisión. Carlos recibió una sentencia menor gracias a su cooperación, pero aún así pasará 5 años tras las rejas. Mi madre perdió todo su estatus social y ahora vive en un pequeño apartamento, mantenida por la pensión que Roberto accedió a darle. El casino fue cerrado, sus propietarios arrestados. Mendoza y sus asociados se enfrentan décadas en prisión por sus conexiones con el crimen organizado. Yo finalmente conseguí lo que siempre quise, aunque no de la manera que esperaba. Roberto y yo reconstruimos la empresa desde sus cimientos, esta vez con principios éticos sólidos. Mi experiencia en finanzas y su visión creativa resultaron ser una combinación perfecta. ¿Sabes qué es lo irónico?, me dijo Roberto en la inauguración de nuestras nuevas oficinas. Tu padre siempre dijo que yo era la vergüenza de la familia por seguir mis principios. Ahora esos principios son lo único que salvó el legado familiar. Mientras escribo esto, han pasado 2 años. La constructora está prosperando, más fuerte y más ética que nunca. Carlos me escribe desde prisión, está tomando cursos y, por primera vez en su vida, parece estar madurando realmente. Mi madre eventualmente se disculpó, aunque sé que todavía no entiende completamente por qué hice lo que hice. Mi padre se niega a hablar conmigo, pero ya no me duele como antes. A veces, hacer lo correcto significa enfrentar a tu propia familia. A veces, significa derribar todo lo que creías conocer para construir algo mejor desde los cimientos. La verdadera familia no se trata de encubrir errores o mantener apariencias. Se trata de honestidad, principios y amor incondicional pero no ciego. Me tomó mucho tiempo aprenderlo, pero finalmente lo entendí. Y si mi historia puede ayudar a otros a entenderlo también, entonces todo habrá valido la pena. Gracias por escuchar mi historia. No olviden suscribirse para más contenido como este. Como siempre digo, a veces las mejores lecciones vienen de los momentos más difíciles. Nos vemos en el próximo video.